Bienvenidos al curso de cálculo diferencial. En esta clase vamos a continuar con el estudio de los límites. Vamos a ver algunos teoremas básicos que vamos a resumir. Los teoremas fundamentales son los siguientes. Entonces los teoremas son muy intuitivos. El primer teorema nos dice que para computar el límite de una suma de dos funciones se suman los límites. O sea, el límite cuando x tiende a un cierto valor a de f de x más g de x, pues esto no sería otra cosa que el límite de f de x cuando x tiende a más el límite de g de x cuando x tiende a. En estos teoremas entonces va a ser importante siempre que estos dos límites, el de f y g, existan. Entonces vamos a ponerlo aquí como una hipótesis general: el límite de f de x cuando x tiende a a y el límite de g de x cuando x tiende a a. Nuestra hipótesis es que existan, o sea, estos dos existen. Bajo esa premisa, entonces, el límite de una suma es la suma de los límites. El límite de un producto va a ser entonces el producto de los límites. Esto va a ser límite de f entonces por este multiplicado por el límite de g. Y para un cociente, pues aquí cuando se tiene suma, la suma tiene, ¿cierto?, implícitamente es como suma o resta. Y para los cocientes entonces vamos a tener una situación similar. El límite de un cociente va a ser el cociente de los límites partido por el límite de g cuando x tiende a a. Muy bien. Entonces, repito, es muy importante que estos dos existan, o si no, directamente no se puede usar este teorema. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, demos algunos ejemplos muy sencillos. Entonces, por ejemplo, nos dicen que el límite de f de x cuando x tiende a 2 es 4 y el límite de g de x cuando x tiende a 2, supongamos que es menos 2, y nos dicen que el límite de h, una tercera hipótesis, cuando x tiende a 2 también existe este límite 0. Entonces nos piden estos límites, nos piden por ejemplo el límite de g de x por h de x sobre f de x. ¿Cierto? No importa cuáles sean las funciones, digamos abstractamente queremos calcular un límite de esta forma. Entonces muy bien, podemos usar los teoremas, pues tanto los límites de g como de f y de h existen. Entonces el numerador, como es un producto, pues es el límite de g cuando x tiende a 2 multiplicado por el límite de h cuando x tiende a 2 y dividido por el límite de f cuando x tiende a 2. Entonces, digamos en una sola igualdad he expresado este teorema, ¿cierto? El numerador lo partimos en un producto de límites, siempre lo podemos hacer porque el límite de un producto es el producto de los límites, y el denominador, pues este cociente va a ser el límite del numerador, que es este producto dividido el límite de f, y tenemos toda la información. El de g es menos 2, entonces tenemos menos 2 por el de h es 0, y el de f es 4. Entonces miren que nos da menos 2 por 0 sobre 4, da 0 sobre 4, 0. Entonces estos teoremas, digamos, son muy evidentes. Uno los tendría que aplicar directamente siempre que quiera computar un límite y pueda hacerlo. El problema muchas veces va a ser que queremos, por decir algo, el límite de un cociente, pero en este límite, perdón, aquí hay una cosa importante. En este límite el denominador no puede tender a 0, porque si el denominador tiende a 0, pues entonces este límite no está bien definido. Muy bien. Muy bien, vamos a hacer entonces otro ejemplo. Entonces tomemos, por ejemplo, las funciones, aquí las vemos las gráficas, la función g de x igual a x3 más 3. Aquí la vemos en color café. Y tomemos la función h de x igual, definida por partes como x más 1, cuando x es menor que 1, y
la función vale x2 más 1 si x es mayor o igual que 1. Muy bien, entonces esta corresponde, digamos, a la gráfica en azul que tenemos aquí. Aquí tenemos pues las dos gráficas, una como en café, otra en azul. Muy bien, entonces vamos a ver el límite cuando x tiende a 1. Entonces primero que todo miremos en la gráfica, ¿qué pasa cuando x tiende a 1? Uno se da cuenta, por ejemplo, si seguimos la gráfica cuando x tiende a 1, cuando x tiende a 1 el valor café, si ustedes lo miran, va a ser 4. O sea, en la gráfica se ve, o si ustedes lo quieren evaluar directamente, el límite de g de x, cuando x tiende a 1, ¿cuánto va a ser? Va a ser, pues, esto va a tender a 1 al cubo más 3, tiende a 4. Miren que ese límite tiende a 4 tanto por la derecha, ¿cierto? Si uno se aproxima por la derecha como por la izquierda. Y calculemos ahora el límite de h de x cuando x tiende a 1. Entonces, de la misma manera, mire, a pesar de que la función está definida por partes, entonces vamos a hacerlo por la derecha primero. Aquí hay que tener más cuidado, ¿cierto? Es una función definida por partes. Por la derecha, ¿qué quiere decir? Quiere decir que nos aproximamos con valores mayores que 1, ¿cierto? Nos aproximamos con valores mayores que 1, o sea, vamos a usar entonces esta definición, ¿cierto? Porque x en ese caso es mayor o igual que 1. Muy bien, entonces en ese caso para valores mayores o iguales que 1, esto tiende a 1 más 1, 2. ¿Cierto? Aquí lo vemos, ustedes lo pueden ver, cuando uno se aproxima a 1, el valor de la curva azul va a tender a 2. Por otro lado, el límite cuando h de x, cuando x tiende a 1 por la izquierda, bueno, si es por la izquierda, entonces ahora usamos estos valores para x menor que 1, ¿cierto? Nos estamos aproximando a 1 por la izquierda, o sea, con valores menores a la izquierda de 1. Y vemos que cuando x tiende a 1, en la gráfica también se ve, o si quiere directamente aquí reemplazando, 1 más 1, 2. Entonces miren que tanto por la derecha como por la izquierda este límite es 2. Entonces la conclusión es que el límite cuando x tiende a 1 de h sí existe, y es 2. Recuerden, nuevamente, la existencia del límite depende de que tanto el límite por la derecha como por la izquierda exista y sean iguales, ¿cierto? Esos dos sean iguales. Y sean iguales el mismo número es 2. Muy bien, entonces queremos ahora computar el límite de g de x sobre h de x cuando x tiende a 1. Entonces esto va a ser el límite de g cuando x tiende a 1 dividido por el límite de h. No hay problema. No hay ningún problema puesto que ambos límites existen y el de h es distinto de 0, es 2. Entonces el límite de g pues es 4 y el límite de h es 2, entonces tiende a 2. Y esto se puede ver también en la gráfica, entonces vamos a montar aquí una gráfica de la función g sobre h. Entonces, ¿cómo graficamos g sobre h? Vamos a usar, por ejemplo, el GeoGebra. O si ustedes quieren aquí, pues yo lo calculé con el GeoGebra y voy a poner directamente aquí la gráfica. G sobre h sería la función x3 más 3 dividido pues por esta función h que está dada por partes. Entonces lo voy a escribir así. Entonces ahí la vamos bueno, si ustedes quieren la pueden graficar, pero realmente no hay necesidad. No hay necesidad, pero si ustedes quieren, pues entonces esto ¿cómo sería? Pues está bien, hagamos el ejercicio, sería x3 más 3. Entonces, ¿qué escribimos de h? Bueno, hay dos situaciones, x menor que 1. Si x es menor que 1, entonces debemos usar esta definición de h, dividido x más 1, y sería x3 más 3 sobre esta otra definición, x2 más 1, si x es mayor o igual que 1, ¿cierto? Si h está definida por partes, entonces este cociente estará definido por partes igualmente. Entonces hay que hacer dos análisis, uno cuando sea mayor que 1, mayor o igual que 1, y el segundo análisis cuando sea menor que 1. Y tenemos esas dos formas. Entonces aquí les añadimos esta gráfica de esta función, como se ve aquí. Muy bien, vamos a hacer otro ejemplo. En este ejemplo vamos a computar el límite cuando x tiende a 1 de la función x2 menos 1 sobre x menos 1. Muy bien, entonces tenemos un denominador, un numerador sobre un denominador. Entonces muy bien, quisiéramos decir, vamos a analizar cada uno por su lado, el límite de x2 menos 1 cuando x tiende a 1, se puede hallar directamente.
pues esta función, cuando la x va a tender a 1, bien sea por la derecha o por la izquierda, esto va a tender a 1 menos 1, que es 0. Y el límite de x menos 1, cuando x tiende a 1, pues va a ser, cuando x tiende a 1, esto va a tender a 1 menos 1, 0. También ambos límites existen. Sin embargo, cuando tratamos de computar el límite como el límite del numerador sobre el límite del denominador, entonces aparece un problema. Aparece que este teorema no va a funcionar porque nos queda 0 dividido 0. ¿De acuerdo? Entonces aquí miren la advertencia, a la izquierda una advertencia, no podemos dividir por 0, o sea, el teorema no puede usarse, en este caso, no puede usarse porque el denominador tiene límite 0. Muy bien. Sin embargo, ¿qué pasa cuando graficamos esta función? Entonces, si graficamos esta función, aquí vemos la gráfica a la izquierda, vemos que ese límite existe y que ese límite, si ustedes lo miran, va a ser entonces ¿cuánto? Ese límite va a ser, ustedes lo pueden ver ahí, ese límite va a ser 2. Entonces, es posible, eso no es ninguna contradicción, ¿cierto? No es ninguna contradicción porque es posible que este límite exista. El teorema no me garantiza que siempre que existe yo lo puedo encontrar de esta manera. Lo que dice el teorema es que si ambos existen y el de abajo no es 0, pues entonces esto es una manera legítima de encontrar el límite. Este es un problema típico. Muchas veces cuando los límites son difíciles de calcular va a ser precisamente por inconvenientes como este. Porque uno tiene un denominador en donde arriba y abajo se van para más infinito, por ejemplo, o arriba y abajo se van para 0. Entonces hay una cosa que podemos hacer, es transformar la función. Entonces escribir este límite de la siguiente manera. Es digamos el truco, o si ustedes quieren la estrategia, es factorizar el numerador. Entonces recuerden, esto es un cuadrado, este se puede factorizar como x menos 1, una diferencia de cuadrados por x más 1. Si ustedes multiplican, queda x al cuadrado menos x más x se cancela, menos 1. Esto ustedes lo vieron en el curso de matemáticas básicas, y lo dividimos por x menos 1 cuando x tiende a 1. Entonces miren que aquí podemos hacer la cancelación del término x menos 1 y x menos 1. Entonces nos queda que esto es igual al límite cuando x tiende a 1 de la función x más 1, y ese límite es 1 más 1, 2. Entonces coincide con lo que se ve gráficamente. ¿De acuerdo? Entonces muchas veces no podemos calcular un límite directamente, sino que hay que hacer algo, digamos, como una cancelación. Pues demos otro ejemplo. Tomemos, por ejemplo, el límite cuando x tiende a 0 de, si ustedes quieren, por ejemplo, x3 menos 2x2 más x sobre x, perdón, tiende a 0. Escribí 1, pero es 0. Bien, entonces aquí nuevamente, hagámoslo así. El límite del numerador sería 0 menos 2, 0 más 0, sería 0 sobre 0, porque el límite cuando x tiende a 0 es obviamente 0. Esto no está definido. A pesar de que ambos límites existen, no podemos usar el teorema del cociente porque el límite del denominador es 0. Entonces volvemos a hacer lo mismo, factorizamos esta expresión, si es posible, en este caso lo va a hacer. Sacamos x factor común arriba, queda x2 menos 2x más 1, y sacamos x abajo. Este, si ustedes ven, es una diferencia de cuadrados, este es x menos 1 al cuadrado, pero no es necesario, así simplemente ya podemos, el objetivo ya lo logramos, que es cancelar la x, y entonces nos queda que esto es x2 menos 2x más 1. Entonces el límite que queríamos era este límite de este cociente, cuando x tiende a 0, pues va a ser lo mismo que el límite cuando x tiende a 0 de la función x2 menos 2x más 1. Cuando este tiende a 0, pues este término se hace más y más chiquito, este se hace muy chiquito, esto tiende a 0 y esto va a tender entonces a 1. Entonces el límite es 1, y ustedes lo pueden ver nuevamente en la gráfica. Aquí a la izquierda tenemos la gráfica de este cociente. Miren, por ejemplo, el GeoGebra es inteligente y sabe que en el punto 0, pues este límite existe, y por eso lo grafica con altura 1, ¿cierto? Porque podría decir no está definido, pero en el caso del GeoGebra lo grafica con altura 1. Muy bien, vamos a hacer otros ejemplos entonces, para mostrar cómo se usan los teoremas. Este es otro ejemplo que típicamente ocurre. Computemos el límite
cuando la variable h tiende a 0 y la función es raíz de 1 más h menos 1 dividido por h. Muy bien, entonces aquí nuevamente el numerador es fácil de evaluar. Cuando este tiende a 0 vale raíz, este tiende a raíz de 1 menos 1, este tendería a 0, el numerador tiende a 0 y el denominador tiende a 0. Entonces no podemos dividir directamente, puesto que nos quedaría 0 sobre 0, lo que se llama una indeterminación. Entonces no podemos usar los teoremas directamente, tenemos que usar entonces algún otro recurso algebraico para transformar esta expresión. Entonces típicamente cuando aparecen raíces el recurso es multiplicar por el conjugado. Entonces tomemos la expresión raíz de 1 más h menos 1 y vamos a multiplicar la fracción arriba y abajo, lo que no la altera, por 1 más h raíz de 1 más h más 1. El 1 está fuera. Por, entonces aquí abajo, raíz de 1 más h más 1. Muy bien. Ahora, ¿con qué propósito? Bueno, con el propósito, aquí tenemos un producto que es de la forma a menos b por a más b, ¿cierto? Quedaría raíz de 1 más h por raíz de 1 más h. Entonces queda la raíz de 1 más h elevada al cuadrado, menos 1 por 1, que es 1, dividido por h, que multiplica a 1 más raíz de 1 más h. Esto es igual, entonces, la raíz cuadrada al cuadrado, pues es lo que hay dentro del radical, porque el radical es precisamente algo que elevado al cuadrado da lo que está dentro, o sea, 1 más h. Menos 1, entonces tenemos esto, 1 más h menos 1, sobre h por 1 más la raíz de 1 más h. Entonces se cancela el 1 con el menos 1, nos queda h sobre h por 1 más, en el denominador, raíz de 1 más h. Muy bien, entonces aquí viene la cancelación importante, este término se cancela con este, y esta expresión la hemos transformado entonces en 1 sobre 1 más raíz, y dentro del radical 1 más h. Miren que en esta expresión la ventaja es que ya podemos tomar el límite. ¿Cuánto es el límite del numerador? Pues 1. Y cuando h tiende a 0, el denominador esta raíz tiende a 1, más 1, 2. Esto tiende a un medio. Entonces ahora sí podemos aplicar el teorema. Entonces el límite de 1, que es lo mismo que estábamos buscando, ¿cierto? Esta expresión es igual a esta. Más 1 más h. Esta expresión es igual mientras pues h no sea 0. Cuando h tiende a 0, es igual al límite del numerador, 1, cuando h tiende a 0, sobre el límite cuando h tiende a 0 del denominador, 1 más raíz de 1 más h, y aquí el teorema fundamental aplica porque el límite de este es 1, y el numerador es el límite de una suma, el límite del 1 es 1, el límite del radical, pues el radical de lo que hay adentro, cuando h tiende a 0, esto tiende a raíz de 1 más 0, o sea, raíz de 1, o sea, 1 sobre 1 más 1, 2. Entonces la función tiende a un medio. Vamos a ver más adelante que este tipo de límites aparece con mucha frecuencia, va a jugar un papel fundamental, puesto que va a estar asociado a la derivada de la función en cierto punto. Eso lo veremos más adelante. Muy bien, entonces esa es una transformación típica. Hagamos otro ejemplo. Tomemos por ejemplo el límite cuando t tiende a 0 de 1 sobre t menos 1 sobre t2 más t. Nuevamente, es un límite de una diferencia, es la diferencia de los límites, pero no sigamos por ese camino, puesto que si calculamos el límite de 1 sobre t, por ejemplo, sería 1 sobre el límite de t cuando tiende a 0. Cuando t tiende a 0, esto tiende a 0, o sea, sería 1 sobre 0, no estaría definido. Por la misma razón, este tampoco está definido cuando t tiende a 0. O sea, si ustedes sustituyen, por decir algo, literalmente, quedaría como 1 sobre 0 menos 1 sobre 0 más 0. Esto no tiene sentido. Muy bien, entonces lo que hacemos es nuevamente transformar la expresión, restemos estas dos fracciones, entonces las multiplicamos cruzadas, el 1 por esta da t2 más t, menos 1 por t da t, sobre el producto t por t2 más t. Entonces esto nos queda, aquí queda t se cancela con menos t, queda t2,
y abajo queda t, que multiplica a t2 más t. Podemos cancelar un t de aquí con un t arriba, con t a la 1, entonces queda t sobre t2 más t. Miren que aquí tampoco podríamos evaluar directamente todavía. Cuando t tiende a 0, esto sería 0 sobre 0. Pero hay un t que podemos factorizar abajo. O sea, aquí todavía de t2 más t podemos sacar t factor común, que multiplica a t más 1. ¿Cierto? El objetivo es tratar de simplificar la fracción o de reescribirla hasta que el límite del numerador y el denominador sí sean computables. Ya tenemos entonces esta situación y ahora sí, el límite cuando t tiende a 0, ¿cierto? De 1 sobre t más 1, pues es el límite del numerador cuando tiende a 0, 1, y el denominador cuando tiende a 0 más 1, que es 1, este límite es 1. Entonces, estos serían ejemplos típicos. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo puede uno saber? Pues a priori no se sabe. Uno puede ensayar algunas cosas que son, digamos, los procedimientos estándar que se usan, y es que uno puede multiplicar por el conjugado de una expresión cuando tenga radicales, trata de factorizar o trata de, digamos, masajear la expresión algebraica hasta poderla llevar a algo que se pueda computar, o donde el límite se pueda computar. Obviamente exige cierta experiencia y entonces en las clases siguientes vamos a practicar con ejemplos particulares, como vamos a mirar el repertorio, digamos, de procedimientos que se utilizan típicamente para calcular este tipo de límites. Bueno, con esto hemos llegado al final de esta clase y los invito para que continúen viendo este curso virtual de cálculo diferencial. Muchas gracias por su atención.